Buenas tardes. En este video les voy a hablar acerca de la carta de Santiago. Quisiera empezar hablando acerca del autor. Y el autor en la carta se identifica como Santiago. Todo apunta que es el hermano de Jesús, ya que en ese momento él tenía una posición de liderazgo en Jerusalén, como se nos menciona en Gálatas 1:19. Además, fue él el que presidió el concilio de Jerusalén, que lo encontramos en Hechos 15:13. Y era uno de los pilares de la iglesia, como nos menciona Pablo en Gálatas 2:9. Sabemos que los hermanos de Jesús no creían en él, en su ministerio, pero luego de que Jesús se le presentara resucitado, él llegó a creer. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:7. Respecto a la fecha de redacción, más probable es que fue escrito antes del año 49. Si ese es el caso, sería el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Encontramos como una evidencia interna dentro del mismo libro, como nos menciona el comentario bíblico de Mundo Hispano, en la página 179 dice que, dice, en primer lugar, la segunda venida del Señor estaba viviéndose como algo real e inminente. Aquí el juez ya está a las puertas, como dice en Santiago 5:9. Y era un tema predilecto del cristianismo temprano. Además, en la iglesia hay un orden incompleto. Los cristianos se reúnen todavía en sinagoga, como se lo menciona en Santiago 2:2. Se mencionan ancianos en el 5:14, pero no obispos ni diáconos. Tampoco se menciona en la carta el concilio de Jerusalén, que se realizó en el año 49, ni la admisión de los gentiles a la iglesia, que se fue realizada posteriormente al concilio, ni la caída de Jerusalén tampoco del año 70. Respecto a la canonicidad del libro, ya en el siglo II, cuando la controversia de Marción, las autoridades de la iglesia tuvieron que mantener contra él su reconocimiento de las escrituras. Esto es lo que nos menciona Báez Camargo en su breve historia del canon bíblico en la página 40 y 41. A modo de resumen del libro encontramos lo siguiente. En el capítulo 1 se habla de la perseverancia, donde se nos habla de las pruebas de la fe y la obediencia. El capítulo 2 de la fe y el comportamiento. Ahí se nos habla de la fe y las obras. En el capítulo 3 encontramos primeramente hasta el versículo 12 se nos habla de la lengua y del 3 al 18 de la sabiduría celestial versus la terrenal. En el capítulo 4 se nos habla de la sumisión a la voluntad de Dios y luego desde el versículo 13 hasta el capítulo 5 de la advertencia a los ricos, para finalmente hablar sobre la paciencia del 5 del 7 al 20. Como características principales del libro encontramos un gran énfasis en lo práctico, y eso sería ideal a modo de aplicación para la iglesia y para la vida personal de los creyentes, ya que enfatiza en llevar a cabo el Evangelio como algo real en la vida. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales y sin que os falte cosa alguna. Luego en el capítulo 2, ya en el versículo 4 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecharé si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el 17 dice: así también la fe sin obras es muerta en sí misma. Por lo tanto, Él nos manda y nos alienta a obrar siempre, no solamente de palabras, sino de hecho. El versículo 18 dice: pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y de hecho esto mismo ha causado un cierto conflicto en la iglesia. Y como nos menciona Ladd en la página 772 de Teología del Nuevo Testamento, dice, cito: Santiago presenta un problema ideológico del que algunos han dicho que contradice directamente la doctrina paulina de la justificación. Claro está, la admisión de una contradicción verbal es inevitable. Esto ya que en el versículo 24 de este mismo capítulo dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y en Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces esto es una contradicción aparente, porque Pablo está hablando acerca de las obras de la ley y Santiago en cambio habla de las obras que se hacen por la gracia, las obras que demuestran la fe que la persona tiene. En conclusión entonces, Santiago es una obra breve pero muy importante para la iglesia. Hay un énfasis en lo práctico y no solo vivir de palabras. Finalizo con lo que dice el comentario bíblico Mundo Hispano en su página 175. Cito: Epístola Universal de Santiago es una obra de literatura y de sabiduría, quizás la única en su estilo en todo el Nuevo Testamento. Es una obra pequeña, de pretensiones humildes, pero es una obra densa, importante y muy significativa desde el punto de vista de un cristiano comprometido que quiere de veras vivir como Jesús.